Bueno, mi nombre es Laura Balopi, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación y hoy voy a ser la coordinadora de esta comisión del quinto Foro de Experiencias Innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo completamente gratuitas en las que se accede a través de www.palermo.edu/semana. Nos acompañan para exponer. Ahora voy a nombrar por orden, así lo recuerdan si pueden y cada uno expone en el momento que corresponda. Demone Silvana, Guisolfo Álvaro, La Sacera Constanza, Lento Gustavo, Jean Vitón Julia, Solís Mariana, Talio Daniel, eh, y algo más creo que tenía para decirles. Nada, podemos mantener las cámaras encendidas, aunque somos pocos y si son muchos y se cuelga. A mí me pasa que estoy en un lugar medio alejada y la verdad es que me aparece el cartelito de que tengo que apagar, me quedo sin cámara en algún momento, con los micrófonos apagados en el momento que no expongan, y cuando exponen, como quieran, pueden poner cámara y compartir. Así que los voy a ir nombrando de a uno y en orden para recordarles. Les doy la bienvenida y empezamos con Silvana, ¿sí? Demone. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo Gracias. estás? Bien, bien. Bueno, hola a todos. Qué bueno verlos. Por lo menos, no Constanza, que no nos veíamos hace un montón. Bueno, gracias por la presentación. Ayer estuve de coordinadora también en otra sala y estuvo buenísimo este encuentro. No sé si ya les pasó a ustedes, pero por lo menos uno hace entre catarsis y va contando un poco todo lo que fue esta última etapa con la pandemia y con la Facu. Yo más que nada quería contarles, bueno, yo soy docente de la universidad hace unos 8 o 9 años más o menos. Doy taller 1, que es una materia común a varias carreras. Principalmente tengo alumnos de diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, diseño de moda, la pueden tomar como electiva también, así que tengo así como una mezclita, pero lo principal es que son ingresantes. Tengo al que viene, yo siempre digo, con un pie en el viaje de egresados y entrando a la facu. Entonces ya eso es todo un proceso, no sé si alguien tendrá ingresantes, pero ya es un proceso, ¿no? De cambio, de estructuras, de... bueno. Así que bueno, yo hace unos años decidí cambiar el enfoque del ahora llamado proyecto integrador final. Mi proyecto era el diseño de una estampilla y yo sentía que, yo también soy egresada de la UPE hace millones de años, pero sentía que era un elemento como muy arcaico. De hecho, yo nombraba, decía, ¿saben lo que es una estampilla? Muchos, esa cosita cuadradita que iba en los sobres, me decía, pero tampoco tenían mucha idea. Y hace un par de años sugerí de cambiar el proyecto integrador final a un elemento, además de ser como más actual, algo que les entusiasmara a los alumnos para trabajar durante todo el cuatrimestre y que después terminen viendo un producto que si querían lo podían materializar o lo podían producir y que no quede meramente como el típico trabajo práctico de facultad que queda arrumbado. Antes era la lámina, ahora en digital, pero que fuera algo que por ahí le vieran esa beta de, bueno, me gustó, lo quiero producir, lo quiero hacer. Y entonces decidí plantear que hagan el diseño de un porta laptop y un porta celular. Cosas que vemos todo el tiempo, que usamos, que necesitamos, últimamente más todavía. Así que este cambio fue como radical. Se entusiasmaron muchísimo ver esto que les decía de,
bueno, estoy aplicando cada una de las cosas, no quiero aburrir con los temas de mi materia, pero aplicaban cada una de las temáticas de los módulos en este trabajo, y yo les daba a elegir la temática, dentro de una temática muy amplia. Había temas sociales que podían elegir como temática principal, temas de ecología, de deporte, hobbies, música, era como muy amplio, y, y resultó, tuvo un resultado muy bueno y un cambio muy grande a partir de esto, ¿no? De que ellos diseñaran en base a algo que, además de la temática elegida, terminaron haciendo algo que lo vieron como real, como esto de ser un mini emprendedor desde entrada. No se sentían tan principiantes o que no sabían cómo utilizar diferentes técnicas o de diseño o algo, es como que se entusiasmaron mucho con este camino. Y lo mismo fue para poder expresarse, poder, bueno, en el aula lo que hacíamos es cada uno presentaba su diseño, desde nivel boceto hasta que iban avanzando, y cada uno era como el aporte, ¿no? Del aporte de, bueno, yo te recomendaría que utilices tal material, o me parece que con esto se hizo como esa comunidad de ayudarse entre todos y ir aportando, ir escuchando. Era un poco la relación compañeros, cliente, posible cliente. Entonces se hizo así como una dinámica muy buena y que tuvo muy buenos resultados. Principalmente es eso, lo que rescato es como esa mayor independencia, que se pusieron como ejecutivos a la hora de realizar los trabajos en base a una temática que les interesaba. Y un poco ayer lo que hablábamos en la comisión de ayer es esto, es como a la hora de resolver problemas también se hizo esto, como esta comunidad, a través de Pronto, o de WhatsApp entre ellos, o en las clases mismas, y hubo un gran cambio de resultado en cuanto a diseños. Y bueno, si puedo, comparto algunos como para mostrarles. Tengan en cuenta que son ingresantes, pero bueno, me gustaría como poder mostrarles. Dale, Silvana, sí podés hacerlo. Ya puedo, ahí está. Sí, obvio. No voy a marearlos mucho porque quiero dejar el resto, pero bueno, por lo menos mostrarles un poquitito lo que fue alguna de las propuestas. Esta es otra de las cosas que tuvieron en cuenta a la hora de utilizar un mock-up, que son estas maquetas, ¿no? Donde uno aplica el diseño y ya lo ve como real lo que están diseñando, y eso también fue como de un entusiasmo, les gustó mucho, y de hecho al final se armó varios grupitos, pero de a 2 o de a 3, que mandaron a producir sus propias fundas, así que nada, fue como un lindo ejercicio y resultado, y estuvo muy buena la experiencia. En este caso, bueno, también otra de las cosas que fue que esto de que les decía de que eligieron temáticas sociales, hubo mucho la diversidad de los cuerpos, este era un caso. Bueno, después había también turismo, lugares de turismo. En este caso, la temática principal fue la familia. Se empezaron como a dividir debates, además, sobre todo después de la pandemia, donde empezó a surgir estas temáticas que estuvo muy bueno, este cruce de una mezcla de diseño en este caso, por ejemplo, esta chica que eligió la temática familia, había dicho que recién ahora se había dado cuenta lo importante que es el núcleo familiar a través de una pandemia, o la relación que tenía con los amigos que hacían de familia, sobre todo los chicos que viven en el exterior y
se vinieron a vivir acá para estudiar y quedaron varadas. Bueno, surgieron como un montón de temáticas sociales súper importantes. Bueno, acá una chica eligió a un artista. Hago así un picadito como para que lo vean, pero no les quiero... Bueno, acá también. Y otra de las cosas que les doy es poder hacerlo desde cualquier material, ya sea, puede ser lápices, acuarelas, acrílicos, digital, collage. Es como, cada uno es libre de hacer lo que quieran y las opciones que tienen, ¿no? Porque hay un montón que no saben utilizar programas todavía. Bueno, acá esta chica utilizó las diferentes tribus y también hizo toda una investigación en cuanto a los colores, a la gráfica de cada tribu, aplicó la síntesis que vemos, bueno, un montón de temas que fuimos aplicando. Esta chica hizo todo a mano, con acuarelas, y después utilizó el puntillismo, que es otra de las técnicas que vemos, la línea. Acá, con respecto a paisajes y animales del sur, también tenían que hacer el diseño de la trama interna. Es bastante básico todavía lo que ven, pero bueno, como digo, son ingresantes, ¿no? Acá todo a mano, también esto lo hicieron, era el automovilismo. Acá un poco contó una historia, puse uno solo, pero eran tres, contaba una historia del personaje de Lego. Eligieron artistas también. Ecología, bueno, hubo como... Y tenían que adaptar el mismo diseño al portacelular. Que era un poco también lo que les decía, que se entusiasmaron mucho al ver sus propios diseños puestos en el mock-up y puestos ya como producidos. Y bueno, fue como una grata experiencia esto de darles ese enfoque relacionado con poder hacer su propio emprendimiento, que se sepan expresar, que sepan contar qué es lo que quieren, cómo hicieron el diseño, que no sea solamente hacer algo lindo. Yo siempre les digo, no es solamente diseñar algo lindo o estético, es también contar todo el proceso. Entonces, bueno, más que nada es compartir esto que coincidió también mucho con el cambio de la metodología de la Facu, ¿no? Esto de ir con los 4 momentos, de ponerle en valor a lo que es la parte hablada y contar como si estuvieras vendiendo tu propio diseño. Y bueno, fue una muy buena experiencia, así que nada, la quería compartir con ustedes. Qué bueno, buenísimo, Silvana. Bueno, Después, gracias. a vos, gracias por exponer. Les voy a pedir a los docentes si quieren ir pasando preguntas vía chat, pueden hacerlo. Y vamos a continuar. Acá me estaban contando, Dami, que Julieta entonces te asigno para exponer también. Y seguimos con Álvaro Gisolfo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, acá estoy. ¿Todo ¿Qué tal? bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, bueno, me presento porque creo que no, si no me equivoco, no conozco a nadie. Mariana, creo que alguna vez te vi en algún momento, creo que charlamos. Pero bueno, igual acá es como que también al no tener el edificio o un lugar físico para compartir, por ahí uno no se ve tan seguido como antes, ¿no? Pero bueno, yo soy Álvaro, soy diseñador gráfico, estoy dando una materia que es la de diseño de imagen y sonido 3, de la carrera de diseño de imagen y sonido. También se llama comunicación web de la carrera de comunicación interactiva. En realidad es exactamente la misma materia, son materias troncales. La estoy dando hace 5 años y bueno, también voy cambiando cada tanto, ¿no? Un poco como recién contaba Silvana,
voy cambiando un poco los como no solo los contenidos, sino también el enfoque de la materia. Es una materia, lo cuento así medio por arriba, en la que el producto final que hacen los alumnos es una materia de segundo año, ¿no? Así que no son ingresantes. Y el producto que hacen termina siendo una aplicación para celulares, ¿no? Una aplicación mobile. Em, lo que hacen los alumnos, digamos, el producto, el resultado final que terminan haciendo es diferentes pantallas, es el diseño de esas pantallas, con la interacción entre una pantalla y la otra, entre los distintos componentes, los distintos elementos y demás, para que, para que esas pantallas sean interactivas y simulen lo que sería una aplicación real, ¿no? La aplicación no se desarrolla, es decir, que no se ve nada de código, pero cuando los alumnos pueden llegar a tener ese prototipo interactivo, la aplicación parece a la vista y en la usabilidad parece una aplicación real. Em, y bueno, lo importante de la materia no es tanto ese resultado final, ese resultado visual al que llegan, visual y funcional, sino todo el proceso que se atraviesa. La materia, el nombre de la materia tiene entre paréntesis la palabra experiencia de usuario, que es un poco como lo más importante, lo más grosso de la materia, ¿no? Trabajarla desde el lado de lo que sería el diseño de una experiencia de usuario. Yo siempre explico que el diseño, cuando uno lee diseño UX, que ahora está muy de moda en todos lados, diseño UX, siempre digo, el diseño UX no es diseñar no es diseñar visualmente, o no solo es diseñar visualmente, sino que es diseñar una experiencia. Y en ese proceso de diseño de experiencia hay un montón de cuestiones que pasan por ese proceso que es fundamental atravesarlas para poder llegar a un buen resultado, ¿no? Toda la parte de relevamiento, que bueno, que es fundamental siempre, ¿no? En cualquier proceso de diseño, el relevamiento es muy importante y nosotros acá lo adaptamos a lo que sería el relevamiento más que nada de las personas, de los usuarios, porque todo el tiempo hablamos de usuarios, ¿no? Entonces, eh, hablamos, digamos, todo el relevamiento que hacemos es un relevamiento sobre productos similares, sobre competencias y demás, eso sí, pero se hace mucho foco en las personas, por ejemplo, en el uso que le dan las personas a determinados productos. Yo no sé si acá hay alguien por ahí más relacionado a diseño industrial, pero tiene bastante que ver con eso. eh, Cómo es el comportamiento de las personas también en sí mismas, cómo viven en sociedad, qué es lo que hacen, con quién viven, de qué trabajan, etcétera. Entonces, se hace mucho foco, por ejemplo, en entrevistas, en relaciones interpersonales, se hacen encuestas para ver también la cuestión más cuantitativa, además de lo cualitativo. Es decir, es todo un relevamiento que se hace sobre la persona, porque finalmente esa persona es la que va a usar ese producto que, en definitiva, el alumno va a estar diseñando visualmente. Y en el medio se atraviesa toda una instancia que es la de ideación. Esto lo cuento rápido porque no me quiero ir del foco, que en realidad voy a hablar de otra cosa. Eh, se atraviesa toda una instancia de ideación donde entre el equipo de trabajo, son equipos de 4, el proyecto integrador es de 4 personas, a veces son 3. eh, en esa instancia de ideación los alumnos buscan definir un problema a abordar por parte de esas personas a las que investigaron, se encuentra un problema y luego se encuentra cuál es la solución a ese problema, ¿no? Que son dos clases en las cuales hacemos mucho foco porque son dos etapas importantes, definición e ideación, que por ahí en general no se atraviesa tanto por ahí, es como que a veces, yo por lo menos como yo lo pasé como estudiante de diseño gráfico, me faltó un poco esto de fomentar la creatividad, las ideas y demás, ¿no? Donde a veces los alumnos creen que no son creativos o que no tienen ideas y esperan que llegue la idea de otra parte del, del equipo, cuando en realidad hay herramientas para poder generar ideas. Entonces, bueno, se atraviesa un poco todo eso y después se hace el prototipo y los testeos. Finalmente, una vez que ya tienen el prototipo terminado, se testea, se prueba con usuarios reales. Vienen usuarios a la clase, vienen personas, digamos, antes lo hacíamos en Palermo TV simulando una cámara Gesell. Ahora, bueno, se hace a través de Zoom, digamos, se conectan usuarios externos que no son alumnos en determinados horarios y ellos hacen como una actividad de facilitación
donde las distintas personas que están, digamos, que no son alumnos y que se supone que no conocen el proyecto, a veces lo hacemos cruzados entre equipos también, esas personas prueban la aplicación que están diseñando y entonces ahí obtienen un montón de feedback. Yo trato como de no ponerme no ponerme tanto en el lado del docente que le va a corregir cada píxel y cada cosita a lo que es el diseño visual, la parte gráfica, sino más bien como de una especie de tutor eh, de un proyecto que en realidad ellos son los que tienen que llevar adelante y que encontrar sus propios problemas a partir del comportamiento de los usuarios sobre su aplicación y no de lo que le pueda decir un profe o un cliente, ¿no? Para el que trabajen, sino que en definitiva están haciendo un producto para los usuarios. Y bueno, la idea es que los usuarios prueben ese producto y ellos obtengan feedback y puedan mejorarlo. Eso es un poco como el resumen de la materia, igual ya me extendí bastante, pero lo que les quería comentar es cómo en toda la materia hacemos bastante foco en lo que son las personas, ¿no? Usuarios o personas en sí mismas que tal vez ni siquiera sean usuarios del producto, y eso va de la mano con cómo arranco yo, y esto es un poquito lo que les quería contar desde la primera clase, eh, con una actividad que me parece que está bastante buena. Yo estuve buscando más que nada ahora en la virtualidad, ¿no? Desde el año pasado, algunas actividades más que nada para hacer en la primera clase. La primera clase del primer cuatrimestre del año pasado fue presencial, em, pero entonces ahí más o menos uno, bueno, puede un poquito como conocer el clima, ¿no? de la comisión. En el segundo cuatrimestre tuve que empezar a relevar de otra manera, si ya se conocían o no de otras materias. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue en principio de manera medio improvisada, después lo terminé buscando y encontrándole un poco mejor la vuelta. Fueron dos actividades que hice en los dos cuatrimestres que siguieron, que una tiene que ver con, no sé si la conocen, es como hacer una especie de, no sé si usaron los breakout rooms de Zoom, que son esos cuartitos que está buenísimo porque uno puede dividir en equipos. Yo lo uso casi todas las clases porque divido en equipos y mando a cada equipo a su cuartito. La primera clase, donde todavía no hay equipos y hay muchas personas que no se conocen entre sí, si bien es en el segundo año, hay veces que vienen de distintas, incluso distintas carreras, ¿no? Algunos son recursantes también. Entonces lo que hice la primera clase fue hacer, digamos, dividir en equipos, en grupitos, podríamos decir, no equipos, de manera aleatoria. De hecho, si yo sabía si alguno venía de la misma carrera o algo así, los separaba a propósito, porque es una actividad de 20, 25 minutos, que les comparto pantalla un segundito solo para mostrarles, para no hablar sobre la nada. Eh, es como esta especie de arbolitos que tiene, no sé si la conocen. Entonces, en este caso había 5 cuartitos, eran 5 grupitos, no sé si eran de 4 personas más o menos, era la cuenta que me daba. Entonces yo les pedía que dentro de ese cuartito se pongan a hablar entre ellos para que estos frames, digamos, se los daba ya armados con el arbolito, pero completamente vacíos, con post-its que estaban solamente acá abajo, que decían algo que me hace único o única y algo que tenemos en común. Entonces la idea es charlar para conocerse un poco entre ellos y que pongan en la parte de acá arriba todas las cosas que individualmente los hace únicos o únicas dentro de ese grupito. A veces aparecen cosas muy, muy graciosas, no sé, odio los días de calor, me gusta Justin Bieber, muchas ni siquiera las leí, estos son creo que del cuatrimestre, del segundo del año pasado. Me encanta dibujar aunque soy pésima. Son cosas que aparecen ahí y que me parece que está buena la idea de que para poner algo, para poder definir algo que los hace únicos dentro de un grupo de 4 o 5 personas, necesariamente tienen que charlar para saber que a otra persona no le pasa también. Entonces los obliga a interactuar. Y lo mismo para lo que está en lo que sería el tronco del árbol, que es lo que los hace común, algo que tienen en común, digamos, ¿no? Que es esto, no sé, somos feministas, nos gusta David Bowie. Aparecen cosas realmente a veces muy graciosas. De hecho, dura 25 minutos. En general, mi asistente académico y yo nos quedamos afuera, pero a veces si vemos que hay algo interesante, entramos
y nos metemos como en el medio como siendo uno más, ¿no? Ah, a mí también me gusta el helado de menta, qué sé yo. Y empiezan a pasar esas cosas como más de relación entre ellos, eh, que yo la verdad que me parecía que estaba bueno más que nada insisto, para una persona que capaz que empieza la materia y no conoce a nadie. Pero por otro lado, la pasaba como algo relativamente rápido, ¿no? Como una actividad para romper el hielo un poquito, y después ya me metía y arrancaba con la materia de lleno, porque la primera clase en general es bastante cargada. Y a lo largo de estos cuatrimestres que pasaron, y a partir obviamente de lo que yo noté y del feedback que obtenía de parte de ellos, me daba cuenta que como que les resultaba súper interesante esto y muy útil, porque de verdad muchos no se conocían entre ellos, entonces la verdad que valoraron bastante esta actividad. Eh, no digo que hagan esto, si no tienen ninguna actividad similar, pero si lo quieren copiar, igual copian. Gracias, Laura. Pero cuando estuve investigando hay un montón de este tipo de actividades y la verdad que ellos lo valoran muchísimo. Para nosotros me parece que es súper útil para poder empezar a formar esa comunidad también que mencionaba Silvana hace un ratito, pero, pero creo que es súper útil. Y después la otra, que solo se las muestro nada más, esta es un poco más individual, esta en realidad la usé para otra materia, pero esta es del año pasado. Yo les ponía, bueno, que digan el nombre, que digan en qué carrera están, ciudad o barrio, qué quisiera hacer en la materia. Y el año pasado estábamos en plena cuarentena, yo le puse lo que más odio de la cuarentena es tal cosa y una fotito. Esto era una actividad individual, pero también estaba bueno, como en este caso es más para conocerse mucho entre ellos y para que nosotros también, yo generalmente no los conozco. Así que nada, esto también se las recomiendo. Yo lo usaba con una aplicación que se llama Figma, también se puede usar Miro, si no la conocen, que es también súper fácil de usar, pero hay otras similares que permiten hacer más o menos lo mismo. Así que nada, perdón, creo que me retrasé, pero básicamente era eso, como contarles un poquito cómo trabajamos en general con las personas, y cómo intenté llevar esto de romper el hielo y de conocerse entre ellos y de esas relaciones interpersonales a la primera clase en la virtualidad. Buenísimo, buenísimo Álvaro. Muchas gracias por exponer. Gracias. Seguimos con Constanza. ¿Cómo están? Hola Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo siempre digo que con la Universidad de Palermo o me curo de la timidez o me curo, ¿no? Pero bueno, estos espacios que también se generan en esta facultad, me parece que nos hacen entender un poco mejor los otros espacios, ¿no? Y salir de nuestras materias, de nuestras asignaturas, para ver también qué nuevas prácticas o qué nuevos saberes podemos ir compartiendo entre nosotros y también incorporándolos, ¿no? a nuestras materias. Yo me quedé con dos cosas, una que comentaba Silvana, esto del planteo conceptual y práctico, ¿no? De quiero producir con los conocimientos quizás que yo ya traigo, ¿sí? Como estudiante, los famosos saberes previos que siempre nos recuerda Carlos, que todos tenemos, ¿sí? Y que, bueno, en las materias de los ingresantes yo doy o suelo dictar relaciones públicas 1 o relaciones públicas 2, pero en general son ingresantes. A veces hay estudiantes un poquito más avanzados, porque al ser una materia electiva, también se puede retomar en algún momento de la carrera, con lo cual se da una linda coexistencia de distintos niveles o trayectorias dentro de cada carrera. Y al ser electiva también nos encontramos con muchas carreras a la vez, ¿no? Esa coexistencia de miradas que permite esta facultad es muy interesante, no solamente para nosotros, sino también para estos grupos de los que hablaba Álvaro, ¿no? Estos grupos de trabajo que sin conocerse empiezan a poder convivir con distintas miradas, con distintos planteos, también con contradicciones o en apariencia contradicciones, y que después termina siendo esta presentación final, este pitch del que hablaba Silvana, una presentación muy profesional,
y muy reflexionada, ¿no? Muy trabajada entre todos. A mí en particular sentí este año, entrando ya en el segundo año de pandemia y en lo personal y digamos en los grupos también fue bastante difícil esto de seguir con las mismas temáticas o los mismos ejes conceptuales, ¿no? Si bien hay ejes conceptuales de base, la realidad era tan contundente que bueno, cambié 2 días antes todos los ejes conceptuales de la materia y considero que fue muy productivo y muy enriquecedor para esto que todos traemos, ¿no? Pero al mismo tiempo esta mirada nutricia que hace que aprovechemos todo ese ímpetu, esas energías y esas miradas que vamos teniendo, pero que a veces nadie, ningún interlocutor nos valida, ¿no? que tenemos. Y en este sentido, bueno, me enfoqué, sí, las relaciones públicas habla de la gestión de marca y la gestión de la identidad, pero incorporando esto que decía Silvana de las problemáticas sociales, ¿no? En agenda pública, que para las relaciones públicas y para el diseño son tan importantes, ¿no? De poder hablar en esto bueno, cómo se da en los espacios más virtuales esta conversación pública, esta conversación de la opinión pública y cómo esto, las marcas que son legitimadas por sus usuarios, en esto que hablaba Álvaro de la experiencia del usuario, cómo esto impacta cada vez más, ¿no? En cada uno de nosotros, en cada uno de los estudiantes y en cada una de las marcas, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo, por un lado, nos subimos al tren de convertirnos en actores sociales? ¿Sí? Ya no nos van a elegir por los productos, sino por cuán bien demos esa batalla simbólica de convertirnos en actores sociales. Y bueno, ¿qué significa eso, no? Y la verdad que creo que fue muy funcional a la materia y al espacio, digamos, de convivencia entre personas que están en distintos puntos de la Argentina, en distintos puntos de Latinoamérica. Había una chica que, pobrecita, se levantaba a las 5 de la mañana, esta materia se da los lunes a las 8, en un horario power para las ideas. Pero bueno, esto de estudiar qué es esto, ¿no? de la cancelación en redes, de las narrativas de aceptación, de negación, de redención, que utilizan muchas marcas, y cómo hay personas detrás que están permanentemente pensando en gestionar esas estrategias, esas narrativas. A veces son funcionales, a veces son muy disfuncionales. Cómo se genera este espacio, digamos, de las redes, que también se ve traccionado económicamente por bots, ¿sí? Por haters, por identidades falsas, traccionados económica y políticamente, ¿sí? Cómo se da esto en el espacio de las marcas, estudiando las marcas como identidad y no solamente como corporaciones. Eso también se dio en este espacio de la materia, que ellos tenían que tomar una problemática social, identificar cómo era ese espacio, digamos, con tantas miradas convivientes al mismo tiempo, y prepararse para asesorar a una marca de una ONG que estuviera trabajando en una problemática social que estuviera en algún caso de cancelación, ¿sí? Si se me permite, quisiera compartirlo, pero no encuentro la manera de compartir, a ver si acá lo puedo compartir, a ver ahí si lo van viendo. A ver ahí, no sé cuán grande ahí Se ve ahí perfecto. está, ahí está. Y bueno, ellos tenían que elegir un caso de cancelación y en función de eso, bueno, ver cómo había sido ese caso de cancelación. No es simplemente decir que había sido cancelado, sino los distintos matices y cómo la opinión pública se convierte
en el famoso panóptico de Foucault, ¿no? Esto de que permanentemente está revisando y controlando cómo cada uno de los actores se desempeña y se comporta, ¿no? Y después las reflexiones fueron lo más importante, esto de cuando se llega finalmente al espacio de lo políticamente correcto, del cual también la opinión pública censura, ¿no? En algún punto. Pero bueno, me parece que este scrapeo de la conversación digital hizo que pudieran llegar a ese diagnóstico comunicacional de una ONG mucho mejor preparados y al mismo tiempo con más herramientas en función de lo que ellos consumen diariamente, y dio lugar a otras discusiones locales, ¿no? Otros con casos más locales, y que tiene que ver con, dejo de compartir, si quería pasarlo para mostrarlo, pero ahora no sé volver. Ahí está, ahí vamos. Y esto que dio lugar a una de las últimas discusiones antes del pitch general, que fue esto de, bueno, cómo seguimos gestionando lo que creemos que es genuino, lo que es auténtico, lo que es fake news, y otro fenómeno que estudiamos también, esto de cómo son los nuevos movimientos de resistencia en redes, a través de los grassroots, a través de grupos que se van uniendo, pero que utilizan una herramienta que en apariencia es falsa para provocar, ¿sí? Como pueden ser las tapas de la revista Time, ¿sí? Que al principio todos decíamos, no, pero esa revista es falsa, y en realidad eran tapas generadas por distintos artistas plásticos e ilustradores, ¿sí? Siguiendo el noble camino de Silvana, de decir, bueno, estoy haciendo resistencia con un producto que en apariencia es fake, pero que después se convierte en una obra de arte en sí misma, ¿no? Entonces, sí, ya voy cerrando, Laura, pero bueno, creo que en este asesoramiento, en esto de situar al estudiante como protagonista, que es lo que propone siempre la pedagogía de la Universidad de Palermo, me parece que hay mucha más confianza, se genera un contexto de confianza donde cada uno también puede opinar, dirimir y diagnosticar como si fuera un profesional a punto de recibirse, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y espero haber podido cerrar la idea y en algún momento trascender la timidez. Gracias, gracias a todos. Gracias, Constanza. Buenísimo. Seguimos con Gustavo. Lento. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy el profesor Gustavo Lento, soy profesor de la carrera de Diseño Indumentaria y Textil. Los escuchaba recién y me parecía muy encantador porque son profesores de los primeros años y yo soy profesor del cuarto año. Y en mis años de vocación docente di casi por 10 años seguidos los primeros, y fueron, creo que, los momentos más importantes de mi vida, de mi aprendizaje como docente. Ser profesor de los alumnos ingresantes es lo vocacionalmente más fuerte que les puede pasar, estimados colegas, porque en el marco de la Universidad de Palermo y en el marco de los alumnos que recibimos, es donde surge una plataforma en donde los alumnos pues van a despegar, y tal vez yo después los reciba en cuarto año. El día de hoy vengo a compartir con ustedes unas controversias que me están pasando en estos últimos años a partir de recibir alumnos con un alto conflicto de interpretación de las consignas, con una severidad, casi diría, pasmosa a la hora de pensar conceptos, a la hora de poder tal vez llegar un poco más allá de
los mandatos o del consumo o del mercado. Todas esas preguntas vienen de la mano a partir de pensar qué tipo de diseñador de indumentaria y textil, y por qué no, qué tipo de diseñador es el que deberíamos comenzar a recibir como sociedad. Ni siquiera hablo de la Universidad de Palermo, como sociedad. O sea, ¿cómo es el perfil de ese individuo o esa individuo que tiene que ir a accionar determinados menesteres relacionados con una profesión y una disciplina llamada diseño? En ese punto tuve que ponerme muy estricto y dividir claramente lo necesario de lo contingente. A partir de eso, detecto que lo contingente estaba puesto a la hora de la presentación y trabajos de los posibles diseñadores para sacar a nuestra sociedad, siendo lo necesario, tal vez, tapado por lo contingente. Claramente en cuarto año es muy fácil de detectar, porque en cuarto año, ¿qué sería lo que se trabaja? En este punto, sobre esas preguntas, sobre esas indagatorias que me hago a mí mismo, resuelvo decidir que lo necesario era volver a la palabra, volver a la poesía, volver al estudio claro y preciso de esos vocablos que construyen en nosotros ideas. A partir de eso, investigo, leo, estudio, que hoy un individuo que arriba, un individuo y una individuo que arriba a la universidad está aproximadamente entre 300 a 500 vocablos. En tanto mis abuelos, cuando estudiaban en la universidad, manejaban alrededor de 2500. Hay un problema en la palabra. Y sin palabras no hay ideas. Esta presentación va a tener 3 momentos. Esto que es la introducción, ahora voy a compartir con ustedes un mini texto, posteriormente voy a redondear y mostrar después un ejercicio práctico mínimo que estuvimos haciendo con las alumnas de cuarto año. Voy a leer el texto. Un pool de corporaciones trata de monopolizar la infosfera entera y, en consecuencia, los flujos de la producción de la imaginación humana. Este proceso, en efecto, está ya en una fase bastante avanzada. La producción industrial de contenidos para la televisión, el cine, la radio, internet, la edición de papel, la emisión de flujos ininterrumpidos y masivos de publicidad han producido ya un efecto de homologación heterodirecta de la actividad mental humana. La disneyificación del imaginario colectivo lleva más de 50 años. Y los efectos son bien visibles en la progresiva pérdida de capacidad imaginativa por parte de las últimas generaciones, en el conformismo creciente de los consumos, los estilos de vida y la expectativa sobre el mundo. La Disney Corporation ha conseguido un efecto de uniformización de la sensibilidad y del imaginario mundial mucho mayor del que lograron hacer en épocas pasadas la Iglesia y las religiones. Este texto pertenece a Bifo Berardi. Bifo Berardi, italiano, nacido en Bolonia, especialista en estética, filósofo, profesor de la Universidad de Bolonia, un intelectual que formó parte del activismo italiano, cultural, y hoy un contemporáneo de quien soy realmente fanático. Bifo encuentra que la falta de palabra y de motor que nos trajo algunas representaciones que hicieron al consumo colectivo y global
trajo como consecuencia una falta que hoy se estaba recibiendo. Claramente, esto que escribió Bifo con tanta maestría, yo ya lo venía detectando en mis aulas. Hice, casi diría, todos los esfuerzos para lograr que estos diseñadores jóvenes entiendan la problemática que solo vemos lo que sabemos y solo podemos nombrar lo que sabemos. Y que el verdadero secreto, tal vez si es que lo hubiera, para poder ser diseñadores, estaba en saber. ¿Saber qué? Bien, recurro entonces a 3 motores importantes en mi cursada, alejándome del mercado. Una decisión personal. Después, si quieren, podemos debatir por qué decido alejarme del mercado. Alejándome de las prácticas estructurales constructivas, donde se piensa que el diseño de indumentaria puede, ¿no?, mostrar sus principales bondades. Después puedo decirles por qué me alejo también de eso y me anclo en un factor principal que es la creación de la imagen, desde lo necesario para poder crear una imagen y tal vez porque no lo contingente. Por tal motivo, elijo 3 escuelas que me parecen que están dentro de las ideas más importantes que construyen este momento. Por un lado, elijo la deconstrucción, pero atención, queridos colegas, no elijo la deconstrucción desde ese lugar primitivo o casi salvaje que algunos piensan que es solamente modificar la forma, sino que elijo la deconstrucción desde el punto de vista más filosófico, desde Derrida. Mis alumnas de 4º año empezaron a leer Derrida, con todos los conflictos que eso acontece. Por otro lado, elijo un parámetro estético-cultural que tal vez se enfrentó al mercado, logrando un efecto muy importante en las generaciones que pudimos ver ese enfrentamiento de un artilugio estético-visual que se enfrentaba antes tal vez la estructura más fuerte hollywoodense, como el dogma. Elijo el dogma como un lugar para estudiar con mis alumnas. Y de pronto era muy tierno ver a mis alumnas que se enfrentaban por primera vez a una película de Lars von Trier. Y atención, queridos y estimados y estimadas colegas, mi rol no era ciertamente el de hacer un análisis actancial de la película o un análisis profundo y filosófico, pues porque no me hubiese dado el tiempo, porque además, en mi materia, el fin era hacer atravesar estos alumnos por esas dialécticas. Y por último, tomo al brutalismo, porque también el brutalismo supo a principios del siglo pasado enfrentarse a unas estructuras reinantes y casi diría tiranas hacia el pensamiento de la arquitectura. Es así que mis alumnas, en tanto hacían sus diseños, en tanto hacían sus producciones disciplinares, porque también hay que hacerlo, hablábamos desde Derrida, hablábamos de Lars von Trier, me contaban sus percepciones, entendieron que mirar el dogma era estudiar, que no era algo entretenido ni gozoso, y que en ningún momento este profesor iba a darles el lugar del confort de no establecer la duda, sino que todo lo contrario, las iba a enfrentar a la duda y a su propio, y por qué no, sistema de ansiedad de la época. Es así que mi curso tenía momentos de práctica, ¿no?, de lo disciplinar, pero a su vez de unos relatos muy interesantes de parte de estas alumnas. Además, la forma de contar fue creciendo a lo largo de la cursada. En la clase número 8, mis alumnas se plantaban ante la cámara y hablaban sueltas, conformes, disfrutando del uso de un lenguaje estético, teórico y poético.
Es ahí donde aproveché la oportunidad y dije, no más fashion films, no más producción de moda. Vamos a empezar a hacer entonces ensayos. Y el ensayo visual y el ensayo audiovisual le promete al alumno una interrogación sobre la imagen. ¿Qué nos estuvimos preguntando? Nos estuvimos preguntando cómo es hoy, generación esta, 2021, generación pandémica, que debemos pensar la moda. ¿La tenemos que seguir pensando igual? No, claramente no. Si yo no soy igual, si ustedes no están iguales, ¿por qué seguir pensando que la imagen va a seguir siendo igual? Sería ridículo. Si en todo caso la imagen es nada más ni nada menos que la representación de una percepción de algo que conozco. En tanto percepción, transité la pandemia y mis producciones van a ser distintas, lógicamente. Y desde ahí es que salimos con mis amadas alumnas a los siguientes desafíos culturales, intelectuales, y lo que van a ver tiene esta libertad. Mis alumnas sabían que no tenían que convencer a nadie, que estábamos haciendo un ejercicio interno, un ejercicio intelectual, un ejercicio que nos regodeábamos porque ¿saben por qué? Porque estoy en la universidad. No estoy en un curso de 1 añito y medio donde tengo que aprender diseño. Y si no es en la universidad, en donde hago esa indagatoria, ¿dónde lo voy a hacer? ¿En la marca Pedorro, que voy a tener que trabajar como loco para sostenerme el sueldo? Entonces dije, yo voy a aprovechar ese momento académico universitario. Mis alumnas tuvieron esa tranquilidad que a veces fue un poco falsa, porque están muy acostumbradas a un sistema que siempre le pides resultados. Tímidas, tal vez un tanto ingenuas, intentaron deconstruir la idea del modo en que hoy se piensa la moda. No lo sé, amigos, si lo logramos, y no me importa si no lo logramos, porque es un poco lo que estuvimos buscando. Vamos a ver si logro mostrarles este videín cortito, Lau. No te preocupes que lo hago corti. Tranqui, no te preocupes, tenemos. Somos pocos igual, así que... Soy Oriana Spinelli. Éxito es lo que lográs si confías en vos mismo. Ojalá puedas dejar de escuchar a los que te dicen lo contrario. Soy Solana Alfano. Ser rechazados, ¿no es parte de la evolución de uno mismo? Para dejar atrás tantas estructuras, ¿vos podés romper con ello? Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quei lapidi, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo di salire dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del tempo, senti l'ebbrezza con la lincera alla schiena, ricercherò quell'altre cose, puoi fermarti di testa, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diverso
mattina loro parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, ti importa di dove sto galla, che qui mi manca l'aria. Soy Caro Sigal. Libertad es permitirte poder y no poder. Ojalá puedas reír hasta llorar. Bien, así son varias alumnas, solo estaba ya en la edición estas 3 primeras alumnas. Para cerrar, uno de los puntos importantes que trabajamos para la mirada de un director creativo en el circuito redes es lo polimodal, con lo cual estuvimos trabajando mucho lo auditivo, no sé si habrán sentido la sutileza del sonido, lo estudiaron un montón, porque de hecho el sonido y lo auditivo fue uno de los canales más fuertes que la pandemia activó a partir de estos sistemas de dar clase. Y además el ensayo audiovisual se completa con 2 ensayos fotográficos para redes, especialmente para Instagram, donde cada alumna preparó 2 feeds importantes para poner en un carrusel de 10 imágenes, donde hay una idea de secuencialidad narrativa entre la imagen 1 y la imagen 10. Eso ya lo estoy publicando en el Instagram del proyecto, que es Lento Mode On. Ya estoy subiendo las publicaciones desde el día que presentamos los videos. Así que, amigos, como dijo Berardi, Bifo se le dicen los amigos y los fanáticos de él, creo que lo único que nos va a salvar de todo esto es volver a la poesía, como único recurso. Y la poesía como modo de poder empezar a renombrarnos. Gracias a todos. Gracias, Gus. Si puedes compartir tu Instagram, podés por el chat, así para sí, dónde ver. Sí, sí. Bien. Seguimos con Julia Jambitón. Hola, bueno, soy Julia Yanguitón y soy exalumna de la Universidad de Palermo y nada más y nada menos que de Laura Balopi y de Gustavo Lento. Hace ya, creo, porque tengo miedo de hacer la cuenta, pero creo que 8 o 9 años que tengo mi propia cátedra. No quiero quemarnos a ninguno de los 3, así que digamos que más o menos 8. Ya estoy re quemado, Juli. A mí ya me quemaron en la hoguera. Mira, ni Juana de Algo ha sido tan quemada como yo. Bueno, that ship has sailed, pero bueno, hagamos de cuenta que, bueno, hace poco tengo una cátedra y justo como bien contaba Gus, retomo un poco esto que no había escuchado y no conocía el programa actual de la cátedra Lento, pero también un poco me resuena, se ve que por tantos años que me estuviste educando y la lobotomía que me hicieron ustedes dos, un poco rindió sus frutos. Y también tuve esa necesidad de los últimos años volver a la poesía personal, ¿no? Como también esa búsqueda a raíz de ver tanto copy-paste en la industria de la indumentaria, más allá de todos los otros conflictos y todas las otras cuestiones sumamente nocivas de la industria. Está la conceptual y está la más troncal, que quizá también es la que básicamente nos está matando. Pero bueno, dejando ese tema un poco aparte, que obviamente también lo tocamos en la cátedra, pero desde lo conceptual, la indagación que comenzamos a afrontar era la de la búsqueda más de identidad propia, de mayor
profundización en cuanto a los cuestionamientos que cada uno tiene que hacerse para poder ser diseñador, diseñadora. Porque no va más estar repitiendo cosas que nos están inculcando hace años, no va más no preguntarse respecto a qué estamos haciendo trascender, que seguimos avalando como diseñadores, podemos destruir la humanidad por completo. O sea, creemos que por consumir ciertas cosas y por dar like a ciertas otras, somos tan ingenuos que creemos que eso no va a hacer nada y hace muchísimo. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una voz y es muy importante. Como alumnos que ingresan recién a la carrera, yo tengo alumnos de primer año, del segundo cuatrimestre, me parecía una responsabilidad muy grande como docente poder empezar a trabajar eso desde los primeros años. Como bien todos decían, salen recién del cole y están como pensando en una modalidad en que les decís algo y ellos lo tienen que repetir y le vas a poner un 10. Bueno, romper con todo eso, tirar esas barreras, es un trabajo que es bastante, bueno, tedioso, por decirlo de alguna forma, desde este lado, porque vienen muy encasillados en una metodología de trabajo, como nada de cuestionarse, nada de esforzarse por romper con esa consigna, ¿viste? Como todo es muy liviano, todo lo atraviesan como por el resultado, y a mí, como lo que decía Gus antes, a mí el resultado sinceramente es lo que menos me importa. Me importa que atraviesen el proceso y que terminen la cátedra, la carrera, terminen sus vidas habiendo atravesado muchas cosas y que se lleven algo y que puedan aportar algo. Entonces también un poco el trabajo es no solo cuestionar lo que está ocurriendo, no solo en la industria, sino en el contexto actual, global, sino también cómo ellos pueden aportar a las mejoras desde sus posibilidades, y si no tienen posibilidades, tratar de encontrar oportunidades. Entonces, todo este proceso comienza elaborando su propio manifiesto, o sea, ellos hacen, inspirados en artistas como Susie Shock, como Marina Abramovic, como Delia Cancela, digamos, mostramos una serie de artistas que nos parecen interesantes a nosotros como cátedra, digamos, hablo de mi equipo, para un poco ponerlos en tema, hacerlos como ver diferentes perspectivas de una sola realidad, como empezar a ellos construirse y deconstruirse al mismo tiempo, empezar a encontrar sus palabras, sus lenguajes, no solo visuales, sino también obviamente en el campo, en el terreno de las ideas y de ese romanticismo que es importante no perder, pero a la vez esa cuota de tener los pies sobre la tierra para poder ejercer y construir algo. Así que bueno, eso por un lado desde lo conceptual, y desde de la otra arista, digamos, que es desde lo técnico, también todas las dificultades que atravesamos en la pandemia por cuestiones de accesos a ciertas cosas y quizá también todo lo que uno atraviesa emocionalmente, que también puede ser algo que despierte ciertas creatividades necesarias para poder sobrevivir, y en otros casos puede ser bastante nocivo para la creación. O sea, se atraviesan bastantes cosas, y bueno, también lo que decidimos como cátedra fue recurrir a elementos accesibles para lograr trabajos espectaculares. O sea, esa era la consigna interna, obviamente no lo trasladamos así, pero la idea era como con muy poco, estamos hablando de robarle la cortina a la vieja en la casa, y tener con la cáscara de la remolacha, o sea, estamos hablando con cosas súper accesibles, obviamente alumnos de la UP, claramente, ¿no? Estamos hablando de eso. Con ese tipo de elementos lograr cosas que, bueno, yo estoy muy orgullosa y les quiero mostrar un solo trabajo para que más o menos puedan visualizar un poco lo que estoy contando. Obviamente hay un montón para hablar y me encantaría que esto fueran horas y horas, pero claramente para no perder el tiempo y que cada uno tenga su lugar. A ver si estoy mostrando en orden. Bueno, este es uno de los trabajos de una de las alumnas. Para, estaba acá. No, acá. No. Ahora mira que lo cerré. Lo cerré. Pará, voy de vuelta. Que toqué. Me puse nerviosa porque estaba como en una clase de Gustavo Lento de vuelta y me sentí que tenía 20 años, que no había hecho la tarea. Nos pasa todo, Juli. Me puse nerviosa. Pero bueno, acá estoy con el Drive, que es mi nuevo mejor amigo, obvio. Estaba acá, con camisas, o que les quería mostrar.
una partecita del trabajo. No te rías, Gustavo, es así, es lo que provocas, Es lo que generaste, estos es lo que monstruos. generaste, esos dos monstruos. Acá estoy. Les quería mostrar, esta es la carpeta de una de las alumnas, que ella estaba, ella es sanjuanina, y bueno, su manifiesto tenía mucho que ver con su contexto, y estaba sumamente inspirado en COVID, y como más o menos una especie de, un poco cómo lo estuvo atravesando ella, básicamente, a todo este último tiempo. Y todos estos personajes que son un poco las criaturas que ella fue creando y cómo las fue vistiendo, dados este contexto y esta forma nueva de vivir. Claramente son muy emocionales, encarnan muchísimo todo lo más sentimental y todo lo más psicológico de esta nueva forma de vida, esta pandemia. Estos monstruitos fueron sus creaciones, y así después, bueno, después todo esto lo llevamos a lo que es Antual, y estuvo trabajando en construir los prototipos. Lo que utilizamos fueron camisas blancas y prendas de denim, porque consideramos que todo el mundo tiene alguna camisa blanca o alguna prenda de denim, y la idea era que fueran pidiendo a sus amigues, a sus familias y a quienes estuvieran alrededor, vecinos, en algún momento cuando estuvimos muy, muy, muy cerrados, vía globos, enviaban camisas que ya no usaban, prendas de denim, y así fueron construyendo sus prototipos en casa, a partir de estas prendas que iban recuperando y reciclando. Y después tenían que hacer una producción fotográfica, pero que no fuera simplemente una producción fotográfica, sino que más bien fuera un estudio de la imagen, de los humanos que las interpelaban, de la forma en la que la realidad atraviesa la indumentaria hoy, de todo lo que ellas fueron también, como buena alumna que fui de Gustavo, fueron leyendo y viendo y cosechando a raíz de mucho estudio y de mucha inmersión en diferentes contenidos durante el cuatrimestre. Y algo que me ayudó muchísimo fue que, como ahora Jet, Tequila y todos los otros boliches están cerrados, la libido fue directo al diseño, entonces eso también me ayudó a ser más divertida y proponerles más cosas que me dieran bola, porque antes por ahí siempre proponía ir a ver tal muestra de tal museo, escuchar tal artista, no sé qué, y ahora están están tanto en casa que me dieron bola y se ve que rindió sus frutos. Así que bueno, esto es una breve reseña un poco de lo que estuvimos atravesando el cuatrimestre, pero bueno, estoy muy contenta. La verdad que estos últimos cuatrimestres, si bien la modalidad cambió y bueno, se pierde un montón de cuestiones, no tengo que explicarles nada, se pierde lo que se pierde y ya saben. Estuvo bueno como también la cátedra se volvió una cierta contención para los alumnos, y se ve el compromiso que ellos también pudieron brindar. Hubo como una situación muy, no sé si está bien decirlo, horizontal, ¿no? En el que realmente se sintió muy equilibrado el compromiso, que me ha pasado en otros años, quizá en la otra vida, que es un poquito menos equilibrado, donde uno está más ahí luchándola y los otros dando a cuentagotas. Creo que estos últimos años, este año y medio, se nota bastante más esa interacción más equilibrada, y bueno, este tipo de trabajos la verdad que me dan mucho, mucho orgullo por parte de mi equipo y de mis alumnos que también se ponen la camiseta. Así que bueno, eso les quería mostrar. Gracias por escucharme. Gracias, Juli. Muchas gracias. Buenísimo. Vamos con Mariana Solís. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por poner la oreja. No lo conocía, Gustavo, voy a decir seguramente lo que piensan que sabemos, Gustavo. Estás re loco. Pero qué linda locura que te... Y además me convenciste, así de uno. Bueno, a ver, contarles un poquito con algunos ya estuve en otras comisiones.
Yo vengo, a mí me conocen como la chica roleplay, básicamente. Así que alguno por ahí ya conoce un poco la dinámica que implemento yo. En esta universidad llevo 12 años, dictando organización de eventos. Este cuatrimestre, o sea, el año pasado, que había armado todo, teníamos los eventos virtuales, o sea, convencer a los alumnos de hacer virtual una materia tan práctica como los eventos. Este cuatrimestre me dijeron, no vamos a seguir con los eventos por el momento, vamos a arrancar con otra materia, publicidad 1. Así que, ¿se imaginan? De cero, tuve que empezar. En realidad no de cero, porque yo soy licenciada en publicidad y dicté la materia muchos años en otras universidades. Pero, de este formato, que como les digo, algunos conocen como la chica roleplay, porque es una técnica que utilizo en todas las materias. Compartimos, yo para no extenderme demasiado, armé una pequeña presentación cortita, no solo estoy hablando, así que les comparto. A ver. ¿Dónde lo tengo? Creo que no encuentro la solapa, tengo que irme a la solapa para internet. Mariana, ¿podés mejorar el audio de alguna forma? ¿Tenés alguna posibilidad de ajustar? Se escucha como medio entrecortado. No sé si soy yo o... Claro. ¿Me aguardan un segundito? A ver si lo puedo... ¿Querés? A ver, Lau, ¿querés que pase el siguiente orador y me fijo a ver si lo puedo mejorar? Dale, por favor, sí, así se escucha bien, mejor. Buenísimo. No sé, ¿se ve bien? Porque a mí se me traba un poquito la cámara también. No sé si es internet. No, dale, mejoremos eso. Seguimos con Daniel Talio. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás, Laura? No sé si me escuchás bien, si me escuchan bien, porque yo los veo a todos entrecortados y la conexión es muy inestable, me dice. Se ve No bien sé y cómo se escucha, está. se ve bien y se escucha bien. No te pude. Se ve bien y se escucha bien, me decís. Sí, ¿O no? exacto. Bien. Seguí. Bueno, ok. Entonces, bueno, yo, como dijo Gustavo, al cual yo conocí en otro de estos encuentros, yo doy clase en ingresantes, COE, o sea, comunicación oral y escrita, e introducción a la investigación. Y sí, y ahí yo recibo de todo, y también noto lo que habló Gustavo de la carencia de la palabra. Y me pondré un poco denso y pesado con los alumnos, pero yo hago mucho hincapié en el uso de la palabra. Será por la formación o por lo que sea, pero bueno, ellos me tienen que recibir, yo los recibo en la universidad y se tienen que bancar a alguien que los corrige, los ordena, al tiempo les da herramientas para que ellos puedan desean expresar. Son materias que yo las trabajo más que nada como de escritura, ¿no? Este último cuatrimestre tuve introducción a la investigación, y a mí lo que más me gusta de la materia es lo que traen los alumnos por fuera de la universidad. Todos vienen con expectativas, ¿no? De sus carreras, cada uno, yo tengo de todo, ¿no? No, Daniel, se colgó. Puede que haya perdido la señal, Lau. Bueno, estamos complicados hasta allá. A mí me aparece el cartelito, pero bueno. Ahí va, ahí volvió. Bueno, me expulsó y Otra vez. me volvió a traer, perdón. Fíjate de hacerlo Perdón, sin la no, cámara, está tremendo. Daniel, para que no te robe bueno, tanta señal. nada, Tratar de hacerlo sin la cámara, para que no te robe tanta señal. Ahí está, ahí saqué la cámara. Bueno, bueno, no, yo solamente quería contar y también interpelarlos a ustedes, porque
en la materia lo que me interesa a mí es cuando ellos traen los materiales. Digamos, en este último cuatrimestre, los materiales de investigación que ellos trajeron, creo que es lo que está pasando o lo que les pasa a ellos de cerca. Y yo quería mostrar algo, pero compartir pantalla me va a resultar imposible en este momento, porque la señal, como verán, es muy mala. Pero los trabajos que ellos presentaron fueron de violencia doméstica, violencia de género, trabajaron toda la cuestión de los que iban a estudiar moda del transgénero o también de la moda genderless, y al mismo tiempo recogí algo de lo que dijo Silvana en el comienzo hoy, ¿no? Hay una alumna también que trabajó pueblos originarios, hay otra alumna que trabajó la cuestión de la diversidad, y a mí lo que me interesa es preguntar, saber cómo ustedes incluyen esto, lo que traen los alumnos por fuera de la universidad. Me parece que a Gustavo, sobre lo que hace Gustavo, me parece que queda claro. Yo, en mi humildad también, lo que intento es plantearles una duda. Ellos vienen con un tema y casi ya con la hipótesis resuelta, tienen que hacer una investigación, y a mí lo que me interesa es plantearles una duda y correrlos del lugar de comodidad con el cual llegan. No sé, la verdad que yo quería preguntarles a ustedes cómo, si incluyen materiales extra del programa oficial, digamos, y dejan intervenir a los alumnos con sus intereses que en general vienen por fuera de la universidad. No sé si alguien me puede contestar, no, y no sé tampoco si lo voy a poder escuchar. Quizás, Daniel, es importante que por ahí ahora expongas lo que haces vos para eso, y después en el espacio de reflexión, ahí lo puedas preguntar, ¿te parece? Perfecto. Dale. Bueno, dale. A ver, lo que hago yo es bastante sencillo, lo vengo haciendo durante muchos años en esta universidad, y en introducción a la investigación, los exalumnos supongo que habrán tenido, ellos vienen, proponen un tema, y yo voy cambiando durante los años cómo vincular ese tema con o algo que tenga que ver con el arte, en algunos casos manifestaciones artísticas como el cine, o algún arte pictórico. También hemos trabajado la música. Este último cuatrimestre trabajamos los medios, entonces ellos, por ejemplo, tengo alumnos que trabajaron el racismo, y pensaron el racismo en los medios. Y ahí presentaron todo lo que tiene que ver con el blackface, todo lo que tiene que ver con la apropiación cultural en medios masivos. También trabajaron con medios, no la tele, digamos, internet. Así que ellos van planteando el tema, es muy metódico porque la mayoría de ellos no hicieron nunca un trabajo de investigación, entonces nosotros proponemos preguntas de investigación, objetivos de investigación. Lo que más les cuesta es trabajar el marco teórico, ¿sí? Ahí es donde creo que yo tengo que intervenir y proponer lecturas, y proponer lecturas adecuadas casi para cada uno, ¿sí? Y proponer miradas y recortes de esas lecturas. Y después, a partir de la hipótesis que ellos realizan, y es otro de los momentos, ahí donde se cierra el momento 2, en la hipótesis, es donde ellos tienen que definir cuál es el camino a seguir. Y eso también es uno de los momentos que más les cuesta. Luego, como yo les digo, por lo menos es una mirada sobre la investigación de mi parte, ya está hecho el trabajo. Queda la parte mecánica, que es el desarrollo, sea la investigación en sí. Tienen que trabajar el objeto de estudio, tienen que conectarse con un emprendedor o un especialista. Antes podían ir al espacio en donde se producía ese objeto, hoy por hoy lo hacen de otra manera. Y por último, la escritura, que es otro de los momentos a los cuales le dedicamos mucho tiempo. Y comparto lo que decía Gustavo, que hay muchas cosas que quieren decir, pero no tienen los medios, o sea, no tienen las palabras para desarrollarlo. Y por último, bueno, luego hacemos en el momento 4 la presentación visual y demás. Pero
creo que ellos se van satisfechos de la materia porque pueden trabajar lo que quieren. Con un marco, que en eso creo que es donde yo me ubico, en marcarlos y que no se vayan por un lugar que no van a poder abordar. Así que así estoy trabajando en este momento, y yo vengo trabajando así y creo que me está dando resultados. Y la pandemia en general a mí no me ha afectado en este evento, ¿no? Solamente hemos tenido que dejar de lado las visitas a los lugares donde teníamos que visitar, pero en general funciona y es muy valioso el aporte de la gran cantidad de alumnos que no están en la ciudad de Buenos Aires. Para mí eso es muy, muy interesante, teniendo alumnos desde cualquier lugar del mundo, y aportan. Y se forma un hermoso grupo. Para primer año me parece que está muy bueno. Bueno, eso que era lo que quería decir, y espero que se haya escuchado, porque yo no los veo ni nada. Estoy hablando de las pantallas negras y a los nombrecitos. Gracias, Laura. No, a vos se escuchó perfecto, y ahora al finalizar hacemos la pregunta, ¿sí? Para cerrar a los profesores que Dale. tenía, así nos encontramos todos al final. Bien, y genial, gracias. Entonces, Julieta Pestarín, ¿podés, Mariana? ¿Ya estamos? ¿Se escuchan? El micrófono en realidad. El micrófono, sí, no se escucha bien. Si querés, no. A ver si lo pongo acá, porque es uno de estos corbateros. A ver, ¿ahí se escucha mejor o más o menos? Un poquito mejor. ¿Ahí? No. A ver, empezá, si es lo que tenés, empezá a ver si... ¿Mejor que hace rato o...? No. ¿No? No. Me cambiaron el micrófono. A ver, ¿ahí? Creo que es igual, pero a ver, empecemos, a ver si no pasamos... Mira, igualmente la presentación yo más o menos la tengo escrita para contarles un poco cuál fue mi experiencia y aprendizaje este cuatrimestre. A ver, ¿puedo compartir? Bueno, como les contaba, yo vengo dictando organización de eventos. Este cuatrimestre me invitan a dictar publicidad 1, un poco retomando lo que decían, esto de recibir a los alumnos, a los ingresantes. Es maravilloso, es la mejor experiencia, uno los agarra vírgenes, con todas las emociones a flor de piel, con todas las ilusiones. Y bueno, un poco nuestro trabajo de recibirlos es ser un poco el salón de venta de lo que va a ser la carrera, ¿cierto? Que se motiven, que se familiaricen con todo lo que es la cultura universitaria, que la tienen. Entonces, un poco esta estrategia que yo implemento en mis materias, esto de role-play, tiene que ver con invitarlos a jugar. Que la percepción de ellos sea que van a aprender jugando. Esta es la invitación que les hago. ¿Qué pasa? Esto, desde lo presencial era una cosa. Con la virtualidad pasó a ser otra. Es un poquito lo que les voy a contar aquí. Esta práctica, para quienes no conocen del tema, es una práctica muy usada normalmente en contextos de juegos, de videojuegos, donde los participantes interpretan roles y tiene mucho que ver con esto de la actuación, ¿no? De comprarse el rol en el que están y actuar desde ese lugar. En el caso de la implementación de esta didáctica en la educación, ámbitos profesionales, es sumamente interesante porque los acerca a la vida real, a cómo es el trabajo profesional actuado e interpretado. Pero como decía, ¿no? el aula, el espacio áulico presencial, se convertía en el escenario, en el lugar a donde se ponía en práctica este juego de roles.
publicidad, sin entrar demasiado en lo que es lo teórico, básicamente las dos instancias por las que atraviesan los chicos es la conformación de dos roles principales. El primero es el cliente, ellos se agrupan, se presentan como una marca, un cliente que elabora su brief de marketing, se presenta su carta de presentación a la agencia, cuenta cuál es su problemática, a qué se dedica y por qué estaría solicitando una campaña publicitaria. Tratamos en lo posible de que sean clientes reales, o sea, yo los motivo a que traten de buscar amigos, conocidos, que tengan algún emprendimiento y que quieran aportar un poco de información real para que, digamos, sea coherente el material de trabajo, digamos, ¿no? El contenido, la información que se maneja. ¿Qué es lo primero que sucede? Bueno, cuando terminamos de conformar ese primer rol, que es somos clientes, tenemos esta empresa, tenemos este problema, tenemos esta campaña, lo que pasa a continuación es que cuando tienen que cambiar de rol, su grupo pasa a ser agencia de publicidad, lo primero que quieren es hacer sus propias campañas publicitarias. Y, o sea, ellos mismos quieren presentar propuestas para la marca. Y el primer problema que tenemos es cuando les digo, esto no es en la vida real no es así. Uno no arma la campaña que quiere, ni organiza el evento que quiere. Uno tiene que conocer al cliente, interpretar su necesidad, intercambiar información, salir a investigar si lo que el cliente plantea es real o no, darse los cachetazos del cliente, y entonces lo que hacemos es rotar. El grupo que una marca pasa a ser cliente de una agencia. Y ahí es donde se establece este tipo de roles. Hay mucho en esto, que más allá del juego tiene mucho de abordaje en cuanto a lo comunicacional. Ellos tienen que aprender a comunicarse primero intragrupo, entre ellos, conocerse, consensuar, ideas. De acuerdo es tal vez lo neurálgico, ¿no? Y después transmitir información a una agencia que le está solicitando información todo el tiempo, pero a su vez, en el otro rol, ¿sí? Siendo clientes, tienen que aportar información a otro grupo. O sea, es una información, es manejo de comunicación y de información que todo el tiempo va y viene del grupo. O sea que es mucho más el aprendizaje que lo meramente teórico correspondiente a la materia. En el rol agencia, hacen trabajo de investigación, desarrollo, presentan la campaña al cliente. O que se me presenta a mí en este nuevo contexto, tiene que ver con el escenario. ¿Dónde se ejecuta este juego? En la pandemia, cuando trabajábamos en el aula, como dice aquí, algunos tips, los más importantes que yo destaqué para contarles, tiene que ver que, bueno, antes teníamos el aula taller, es decir, los chicos llegaban al aula, tenían las mesas taller, cada uno trabajaba en su propia burbuja, casi bajaban el cono del silencio para que el grupo de al lado no se enterara cuál es la idea que estaban trabajando. Cada equipo a su vez recibía un tutoreo personalizado, porque cada grupo tenía requerimientos teóricos distintos en función del cliente que tenía. O sea que mi trabajo también era ir mesa por mesa, sacando el teórico de cada cosa para hacer una enseñanza personalizada. Como les decía, el espacio áulico se convertía en el escenario. Los estudiantes se utilizaban para el día de la presentación, intervenían en el aula, la convertían en una sala de reuniones, preparaban un desayuno de trabajo, muchas veces la tematizaban si así lo querían, ponían mucha creatividad en el espacio físico para recibir al cliente y para venderle la campaña. Digamos que, como les pongo ahí, o sea, la puesta en escena era el factor fundamental para estimular el juego. Y estaban tan entusiasmados con esta puesta en escena y con convencer al cliente que los contenidos teóricos casi que no los notaban. O sea, era tan fuerte el compromiso
compromiso con el rol y la competitividad también, ¿no? De querer mostrarle al cliente la mejor campaña y que el cliente la compre, porque a todo esto el cliente evaluaba también, evalúa a la agencia, aprueba, desaprueba, compra o no compra, el cliente también está evaluado en su rol cliente. Esa era la motivación. ¿Qué pasa en pandemia? Básicamente cambia el escenario. Los estudiantes, bueno, físicamente y geográficamente están muy distantes. Un poco lo que contaban recién, ¿no? Yo tenía, mi clase eran los lunes 8 de la mañana, y tenía alumnos de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, chicos que empezaban a las 4 de la madrugada a tener la clase. O sea, muy difícil manejar esto, ¿no? No se conocen entre ellos. Cuentan con recursos muy variados y en algunos casos muy limitados de tecnología. El escenario es 100% virtual. Y algo que es importante, que si bien yo les explico que en la práctica publicitaria esto de la virtualidad no es nuevo, muchos años que se trabaja de esta manera, para ellos sí es nuevo. Además de que es nuevo esto de trabajar como cliente y agencia, con lo cual el desafío para ellos es doble. Y si a esto le sumamos que están en sus casas, como digo acá, sentados y en pantuflas. O sea, cómo comprarse el discurso, el juego de roles, desde la comodidad de su sillón o de su habitación, con un celular en la mano. Muy difícil. Por eso el desafío yo encontré este cuatrimestre es, bueno, primero adaptar esta metodología al espacio virtual, informar a los estudiantes sobre las prácticas profesionales reales y contarles que la virtualidad no es algo exclusivo de la pandemia. Esto también les baja un poco la adrenalina, ¿no? O sea, muchos arrancan enojados con esta situación, ¿no? Porque piensan que la presencialidad sería distinto, y tal vez en el caso de eventos sea cierto, inevitablemente, no así en publicidad. La imaginación, tal vez el mayor desafío para mí fue esto, ¿no? La imaginación y la creatividad para ayudarlos a visualizar ese escenario y que se recupere la credibilidad. Esto que decimos, ¿no? La base del juego de rol tiene que ver con creerse el personaje, con creerse ese acting que están haciendo. Si ellos no se lo creen, no sirve. Cosa fundamental es que se deben considerar todos estos aspectos desfavorables. O sea, es importante que a la hora de evaluarlos y a la hora incluso de valorarlos numéricamente, uno tenga en cuenta ese esfuerzo que hicieron. Yo acá, chiquitito, les puse dos imágenes. Uy, perdón, no fui. El anterior. Ahí se ve en pantalla. Fíjense que en el primer cuadro, los chicos tuvieron hasta la iniciativa no solamente de vestirse como si estuvieran en una presentación de agencia real, sino de diseñar un fondo de pantalla con el logo de la agencia que representaban, la oratoria que manejaban sumamente profesional y creyendo que del otro lado había un cliente dispuesto a pagar fortuna por esta campaña. Y el otro, que es un caso mucho más simple, mucho más caótico desde lo grupal, hizo lo que pudo. Pero bueno, eso nos pasa siempre. Creo que el desafío es esto. Sigo creyendo que es importante que los chicos se entusiasmen, jueguen, que sea un proceso divertido el de entrar a la cultura universitaria y a descubrir la carrera que eligieron, o que quizás, como en mi caso, yo tengo muchos que son de la carrera de publicidad y otros que no, tengo muchos de indumentaria, tengo muchos de diseño gráfico, y que probablemente sea la única vez que ven publicidad. Entonces, creo que es importante valorar este esfuerzo y considerarlo. Antes hablábamos de la nota de concepto, ¿no? De la nota de concepto que tenía que ver con la participación en clase, con no faltar, con llegar a horario, con presentar en tiempo y forma los trabajos. Ahora también tiene que ver
con mostrar el interés, tratando de adaptar la tecnología dentro de las posibilidades, tratando de comprar el rol, si esa es la propuesta de la cursada, tratando de encontrar formas de comunicación que para ellos no es tan difícil, para uno es más difícil, que es más grande, para ellos esto de manejarse a través de pronto y no verse las caras casi que ni les afecta, es increíble. Pero... Mariana, perdón, nos queda segundos, ¿sí? Si podés, así vamos cerrando la idea. No, esta era la idea, compartirles este desafío. Gracias. Buenísimo, Mariana, muchas gracias. Se complicó un poco el audio, pero bien. Veamos. Pero, gracias. A vos. Sí, con el audio sí. Julieta Pestarino. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Julieta? Bien, todo bien. Bueno, no sé por qué no aparecía entre los que teníamos que exponer. No, bueno, me avisaron ahora, así que todo bien. Yo Ya está anotada, ya está. Bueno, yo di este cuatrimestre Introducción a la Investigación, como Daniel. Yo venía dando, hacía ya algunos cuatrimestres, seminario de investigación en la maestría, y bueno, por cuestiones de inscripciones no se abrió esa materia, y me ofrecieron dar Introducción a la Investigación, que como decía Daniel, es una materia introductoria a todas las carreras. O sea, llegan, bueno, todos los que cursan alguna carrera dentro de la facultad, cursan esta materia, y están así como decía también Silvana, recién llegados del viaje de egresados, directo, por lo general, a cursar. Yo soy antropóloga y investigo en temas de arte, así que fue un desafío bastante grande para mí pasar de maestría y la academia pura y dura a dar esta materia como tan introductoria para chicos que la mayoría tenía 19 años y era su primera aproximación a la universidad directamente. Entonces, y en este contexto, empezar una carrera nueva, empezar un momento de formación nuevo tan importante como la universidad en pandemia. Así que fue bastante desafiante en ese sentido. Además, la comisión que tenía 38 alumnos, y yo venía acostumbrada de darle a 6 o 8 y tener un acompañamiento individual completamente con cada uno, y de pronto tenía 38, cuando vi eso casi me muero. Pero bueno, creo que también fue algo de la gente que se inscribió, porque nunca tuve 38 en la clase, ya el primer día hubo menos, y se fueron yendo algunos, me parece que por ahí van viendo qué onda la materia o la carrera directamente. Y después otro desafío que tuve es que toda la comisión me tocó, si bien se supone que vienen chicos de todas las carreras, yo tuve una comisión que era íntegramente de la carrera de producción musical. Entonces, era otro desafío más, porque cómo convencerlos o cómo explicarles la utilidad de armar un marco teórico y un trabajo tan académico como se supone que debía ser el proyecto integrador de esta materia, a chicos que venían de música, la mayoría. Así que bueno, ahí fue todo un trabajo de hormiga, donde yo me propuse que la materia funcionase como casi una guía o un espacio que les dé herramientas para su formación universitaria o su camino universitario que estaba recién empezando. Bueno, como comentó algo Daniel, esta materia tiene un proyecto integrador que viene bastante como prearmado, con las secciones, las partes que tiene que tener, que va guiando todo el cuatrimestre, igual que creo que en casi todas las materias. Entonces, partimos de una problemática común, en donde la facultad nos había sugerido trabajar con, voy a leerlo porque no me lo acuerdo tal cual de memoria, pero la guía de la facultad era Emprendedores en Argentina, los cambios constantes como motor de innovación y adaptación, más o menos, yo la modifiqué un poquito. Y bueno, a partir de esto, cada uno tenía que elegir algún problema de estudio, algún objeto, sujeto para trabajar durante el cuatrimestre, que fuese un emprendedor o un creador. Yo lo cambié como también a, bueno, si quieren trabajar con músicos o con compositores o con cantantes, como pensarlo también, no solo en emprendedor más comercial, sino por ahí más del mundo del arte.
de la música, en el caso de la mayoría de ellos, y pensar una situación desafiante en donde hayan tenido que buscar una nueva estrategia para salir adelante. El 100% de los trabajos fueron sobre la pandemia. Y estuvo muy bueno porque, claro, la música fue un área muy afectada por la pandemia. Entonces, todos tuvieron que buscar algún caso que les interesase trabajar y pensar, indagar cómo esta persona, esta banda, este productor musical, este espacio para bandas, para, no sé, conciertos, etcétera, hubo de todo durante el cuatrimestre, cómo se sobrepusieron a la pandemia, qué medidas nuevas tomaron, qué estrategias desplegaron para poder seguir desarrollándose como músicos o como compositores, a pesar de, bueno, las circunstancias en las que estamos. Todo esto pensándolo o tratando de darle la mayor cantidad de herramientas posibles académicas también. Entonces, en el medio de todo esto estuvimos, bueno, viendo mucho, por ejemplo, cómo buscar bibliografía académica, cómo buscar revistas científicas. Acá la facultad tiene un montón de recursos en ese sentido, así que eso también sirvió un montón. Cómo buscar bibliografía extra, acá un poco lo que preguntaba Daniel. Yo ahí les fui sugiriendo a cada uno de ellos en particular diversos textos que me parecía que iban a poder leer solos, porque era imposible, sino como compartir ese acompañamiento de las 3 horas que teníamos por semana con 30 personas, pero sí les iba sugiriendo a cada uno como diversa bibliografía que me parecía que iban a poder procesar solos, que apuntaba, o por ejemplo, no sé, había una persona que estaba trabajando, uno de los chicos, sobre diversos espacios en donde se desarrollaban conciertos normalmente y cómo se habían adaptado. Entonces, bueno, el término o la categoría de industria cultural y diversa bibliografía para buscar ese marco teórico, poder apuntalar ese marco teórico en su trabajo. Y hubo de todo dentro del cuatrimestre. Hubo chicos que pudieron hacer unos trabajos increíbles, que la verdad me sorprendieron un montón, y hubo otros chicos que pudieron como hacer algunos trabajos que estaban muy buenos, pero que tenían otra perspectiva u otro alcance. Cada uno fue como ahí logrando lo que podía, porque bueno, es la primera materia que cursan en este sentido. Y había muchos alumnos y alumnas que realmente, como decían antes, les faltaban muchas herramientas para poder desarrollar un trabajo escrito de este estilo. Ni hablar de que el trabajo final es escrito, y la escritura en sí es un problema también para quien por ahí recién está empezando su etapa universitaria, y todavía no cursaron la materia que les da herramientas en esa dirección, que viene el cuatrimestre siguiente. Entonces, en esta materia tenemos que trabajar como varias aristas a la vez, y es imposible como tratar de cubrir todas. Les muestro uno de los trabajos, por ejemplo, para que tengan una idea. Este, obviamente, el que les voy a mostrar es uno de los más logrados. Pero les muestro, no, esperen, me voy a dejar compartir así porque si no voy a tener que salir cada vez que quiero mostrar algo distinto. Voy a compartir todo. Bueno, por ejemplo, les muestro este, que es el cuerpo B del proyecto integrador. Uno de los temas que tenían, uno de los puntos que ellos tenían que hacer, por ejemplo, era el título del trabajo, además de elegir los sujetos de investigación, los sujetos de estudio. Ella, por ejemplo, esta alumna eligió físicamente separados, musicalmente unidos, y trabajó con profesores de música particulares. Y cómo se reinventaron a partir de la pandemia y lograron desarrollar nuevas estrategias para enseñar canto y piano a través de Zoom. Entonces estuvo buenísimo porque, en el caso de ella y de otros que trabajaron en una línea similar, porque todos los trabajos tuvieron que, bajo esta premisa, tener 2 áreas de indagación. Por un lado, la académica y la teórica, buscando el marco teórico y el estado de la cuestión, y analizando otros trabajos, buscando otros trabajos que hayan abordado algún aspecto relacionado con esto, por ejemplo, con la educación no formal, en el caso de ella, las clases particulares, y por otro lado, también aproximarse a la realidad, y desplegar distintas estrategias para hacerles entrevistas a estas personas, o ir a visitar los talleres, en el caso de que se pudiese, o ir a un concierto, bueno, en el caso de que se pudiese, en este cuatrimestre no fue posible. Y ahí yo les sugería mucho que aprovechen este trabajo para contactar a un músico que a ellos les gustara,
a una persona que les interesara, a un TikToker que les gustara el contenido que generaba, no sé, dependiendo del área que dijeron trabajar, que el 90% fue música de este grupo, aprovecharon la instancia del trabajo para eso. Y estuvo buenísimo porque hubo un montón de chicos que se contactaron con gente que en su vida hubiesen pensado entrevistar tal vez, y les respondieron, y bueno, hicieron el trabajo. Martina, por ejemplo, que es esta alumna, bueno, hizo este trabajo para hacer una idea. Ella igual, evidentemente, ya venía muy bien con el mundo de la escritura, porque tenía como recursos, tiene su estado de la cuestión, tiene su marco teórico, que hubo algunos que pudieran hacer marco teórico súper completo, y otros que más o menos fueron como viendo, como fueron conociendo que era un marco teórico, porque en esta instancia la mayoría todavía nunca había escuchado ese término. Bueno, después tuvieron un desarrollo del informe en donde cuentan cómo fue todas estas entrevistas o estas instancias. Y por último, las conclusiones personales, que sorprendentemente fue algo de lo que más les costó. Estoy viendo... Ay, perdón. A mí me sorprendió un montón esto de que las conclusiones personales haya sido lo que más les costaba. Porque cuando yo charlaba con ellos en clase tenían un montón de ideas sobre lo que estaba pasando, sobre lo que habían leído, sobre cómo se habían resuelto estos conflictos que estaban analizando, pero al momento de escribir todo se desvanecía y ponían un parrafito re tímido, así que ahí hubo como que apuntalarlo un montón, y finalmente la materia terminó con, en el momento 4, un video en donde ellos hacen una presentación, tipo PowerPoint, de todo esto, y comentan oralmente todos los textos, el marco teórico, el problema, presentan sus casos de estudio, cuentan cómo fue la aproximación a la realidad, o el campo, como les digo yo, y bueno, y sus conclusiones personales de manera oral, reforzadas con todo el intercambio que tuvimos. Bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Nos queda poco tiempo porque tenemos que dejar la sala a otro grupo, pero quería darle la palabra a Daniel, que quería hacer esa pregunta para cerrar un poco y encontrarnos en esta reflexión general. A ver si alguien Gracias, quiere Laura. contestarte. Sí, solamente, es más, Julieta creo que en parte lo contestó, esta idea de ver cómo manejar lo que traen los chicos de afuera, ¿no? Si alguien tiene alguna punta para dar, alguna idea, porque tal como Julieta uno le puede dar material teórico, le puede plantear dudas para salir de ciertas certezas que ellos tienen, pero bueno, quizás haya algo más, o solamente acompañarlos, ¿sí? Sobre temas que a ellos los conmueve o los emociona. Yo lo que intenté siempre fue tratar de darles materiales teóricos o incluso películas, un montón de cosas, para romper con el sentido común, que es como lo que uno trae por ahí más básico, y replicaban por ahí ideas que yo les como desafiaba a repensarlas, es decir, ¿te parece que eso es así? Y buscar ir un poquito más allá en eso. ¿Alguien quiere agregar algo? Gustavo. Yo pensaba recién, según lo que decía Daniel, y también reflexionaba acerca de cómo hacemos para no traer lo que llevamos. Yo recuerdo ya en el último año de mi carrera, yo soy egresado de la FADU, una doctora en estética, muy severa, genial, maestra, egresada de la Sorbonne, tuve ese lujo de tener a la doctora Satonji de profesora. Recuerdo que nos decía esto, y era muy antipático y muy tremendo para cuando uno tenía esa edad. Ella nos decía, entren, se callan, escuchan, y ninguno de ustedes tiene permiso a preguntarme nada porque todavía no han leído ni un solo texto. Se callan, escuchan, tomen nota, y una vez que pueden construir la pregunta. Imagínense, queridos colegas, que era una patada al hígado cada vez que nos decía eso. Con los años fui dando vueltas sobre eso. Tuve otro profesor muy genial, profesor emérito de la FADU, Gastón Breyer. Gastón, por ejemplo, tenía otra técnica. Todos profesores del último año también. Ingresantes tiene como otra cuestión. Sin embargo, Gastón incorporaba, ¿no? Daba una materia muy difícil que era heurística de la arquitectura. Gastón incorporaba, ¿no?
lo que traíamos como saberes. Entonces yo, como profesor, que tengo ya 30 años de esta disciplina, de profesor, Daniel, mi reflexión es la siguiente. No se puede dejar de lado lo que sabemos, porque es un inevitable. Ahora, esa ¿cómo se diría? Inevitabilidad. No, Inevitabilidad. ¿sí? Vamos. Creo que puede ser acompañada por lo que el profe hace hoy en el aula, ¿no? Pero también tenemos que tener mucho cuidado de no llevar adelante salames con título, ¿no? El salame con título que yo soy, yo pienso y mi idea es tan valiosa como la suya, profesor Talio, y ahí, viste, bueno, tal vez en un café hablando de fútbol, pero hoy hablando de teoría de investigación, señor, cállese la boca y sígame. Entonces digo, es un equilibrio. Yo creo que la lucha, Dani, es no seguir generando salames con títulos. Vemos después cómo hacemos. Ok. Es todo dicho. Bien, Gus. Gracias, Gustavo. Bueno, yo tengo que dejar la sala. Les agradezco a todos. Siempre es un placer participar de estos foros. Y hoy muy especial porque, bueno, está mi maestro y acá una exalumna que ahora es una docente con todas las letras. Gracias, Gus, gracias a todos. Nos vemos, nos cruzamos por ahí, ojalá sea presencial en algún momento, y si no, nos seguiremos viendo por acá. Gracias. Un saludo a todos. Chao, Gracias. muchas gracias a todos. Chao a todos. Chao. Adiós. Chao, chao.